El aire en los jardines del Palacio Imperial de Akasaka no se mueve con la libertad del viento exterior. Parece contenido, filtrado por siglos de protocolo y el peso invisible de un linaje que se remonta a las raíces mismas de la historia. Mako caminaba por los senderos de grava fina, escuchando el crujir rítmico bajo sus pies, un sonido que era lo único que rompía el silencio sepulcral de una tarde de otoño. Desde su infancia, cada paso que daba había sido medido por ojos atentos, por cámaras que buscaban la perfección de una figura que no era solo una mujer, sino un símbolo viviente de la continuidad del trono del crisantemo. Su abuelo, el emperador Akihito, y su padre, el príncipe Fumihito, representaban una línea inquebrantable, y ella, como la hija mayor, creció bajo la sombra de esa responsabilidad, una que exigía que sus deseos personales se disolvieran en el bienestar de la institución. Sin embargo, mientras el sol se filtraba entre los arces de un rojo encendido, la joven princesa sentía que el terciopelo de su realidad empezaba a asfixiarla. La educación exquisita, las ceremonias donde el tiempo parecía haberse detenido en el periodo Edo y las reverencias coreografiadas eran su lenguaje natural, pero su mente siempre había buscado una ventana hacia lo desconocido. Esa ventana se abrió de par en par en las aulas de la Universidad Cristiana Internacional de Tokio. Allí, entre libros de arte y discusiones sobre la preservación del patrimonio cultural, el mundo dejó de ser una serie de obligaciones dinásticas para convertirse en una posibilidad. Fue en una reunión sobre estudios en el extranjero donde conoció a un joven de sonrisa franca y mirada directa llamado Kei Komuro. No era un noble, no pertenecía a las familias que tradicionalmente orbitaban la corte, era un ciudadano común que trabajaba para costearse sus sueños. En sus primeras conversaciones, Mako descubrió algo que nunca había experimentado en los salones de palacio: la sensación de ser vista simplemente como ella misma, sin los títulos que precedían su nombre. Kei no la miraba con el temor reverencial de los cortesanos, sino con la curiosidad de quien encuentra a un alma gemela en medio del tumulto. Aquel encuentro fue el inicio de un cambio tectónico en la estructura de su vida, una grieta en el muro de cristal que la rodeaba. A medida que su relación florecía en secreto, paseando por los parques de la ciudad como una pareja cualquiera, la princesa comenzó a comprender que el amor no era solo un sentimiento, sino un acto de voluntad que la obligaría a elegir entre el deber ancestral y su propia identidad. La presión comenzó a filtrarse desde los periódicos sensacionalistas hasta los pasillos más privados de la residencia imperial. Cuando el compromiso se hizo público, la tormenta mediática fue implacable. Se escrutó la vida de Kei, su familia y su pasado con una ferocidad que buscaba cualquier mancha para invalidar la elección de la princesa. Mako observaba desde el aislamiento de su posición cómo el hombre que amaba era juzgado por una sociedad que exigía pureza absoluta a cambio de su respeto. No era solo una cuestión de dinero o estatus, era el desafío a una ley que dictaba que, al casarse con un plebeyo, una mujer de la familia imperial debía renunciar a todo, a sus títulos, a su estatus y a su lugar en la genealogía oficial. La salud de Mako empezó a resentirse bajo el peso del estrés postraumático causado por el acoso mediático, pero su determinación no flaqueó. Cada vez que miraba el horizonte, más allá de los muros de piedra y los fosos de agua estancada, veía una vida que le pertenecía solo a ella. No buscaba la rebeldía por el simple hecho de romper las reglas, sino por la necesidad vital de respirar un aire que no hubiera sido exhalado antes por 1000 generaciones de ancestros. La boda, pospuesta una y otra vez por los escándalos inventados y las dudas públicas, se convirtió en una prueba de resistencia emocional que transformó a la joven princesa en una mujer de una fortaleza silenciosa y granítica. La mañana de la boda no hubo carruajes dorados ni desfiles que detuvieran el tráfico de Tokio, solo un silencio denso que envolvía la residencia de Akasaka mientras Mako se preparaba para cruzar el umbral definitivo.
Al despedirse de sus padres y de su hermana, la princesa Kako, el protocolo se resquebrajó por un instante en un abrazo largo y apretado, un gesto humano que las cámaras captaron como el testamento de un afecto que sobrevivía a la ruptura institucional. Al salir por las puertas del palacio, Mako no solo dejaba atrás una dirección postal de prestigio milenario, sino también su apellido y su estatus como Su Alteza Imperial. Se convirtió simplemente en Mako Komuro, una ciudadana más en los registros civiles, renunciando incluso a la dote millonaria que le correspondía por derecho para evitar que cualquier lazo económico alimentara las críticas de quienes no perdonaban su elección. El mundo observaba con una mezcla de fascinación y reproche cómo una mujer educada para ser la personificación de la tradición japonesa prefería la incertidumbre de una vida común en Nueva York a la seguridad asfixiante de un trono de cristal. El viaje hacia el aeropuerto no fue una huida, sino una transición deliberada hacia un anonimato que ella anhelaba con la intensidad de quien ha vivido siempre bajo un foco demasiado brillante. Al aterrizar en la metrópolis estadounidense, el contraste fue absoluto. El murmullo respetuoso de los santuarios de Kioto fue reemplazado por el estruendo de los taxis, el vapor que escapaba de las alcantarillas y la energía eléctrica de una ciudad que no se inclina ante nadie. En un modesto apartamento de Manhattan, Mako comenzó a descubrir la textura de la libertad en los detalles más triviales. Caminar por el supermercado sin una escolta de seguridad, elegir su propia ropa sin que fuera analizada como un mensaje de estado, o simplemente observar el fluir de la gente en Central Park desde un banco anónimo. Su formación como historiadora del arte y su experiencia en museos encontraron un nuevo propósito en las instituciones culturales de la ciudad, donde su valor no dependía de su árbol genealógico, sino de su capacidad técnica y su sensibilidad estética. Kei, tras superar sus propios exámenes de abogacía y establecerse profesionalmente, se convirtió en el anclaje de esa nueva realidad, el recordatorio constante de que el sacrificio de su antigua identidad no había sido una pérdida, sino una inversión en su propia humanidad. Juntos aprendieron a navegar por un mundo donde el respeto se gana con el trabajo diario y donde la privacidad es el lujo más preciado, lejos de las crónicas de sociedad que durante años dictaron su destino. Con el paso del tiempo, la figura de la princesa que renunció a todo se fue desvaneciendo de los titulares para convertirse en la historia de una mujer que simplemente eligió su camino. Mako no miró hacia atrás con amargura, sino con la paz de quien ha cumplido con su deber hasta el límite de sus fuerzas y ha decidido que el resto de su vida le pertenece a ella misma. La distancia con Japón no borró sus raíces, pero le permitió verlas con la claridad que da la perspectiva, reconociendo que la verdadera nobleza no reside en los títulos otorgados por nacimiento, sino en la valentía de ser fiel a uno mismo frente a la presión de un imperio. Su vida en Nueva York, tejida con hilos de sencillez y propósito compartido, se transformó en un testimonio silencioso de que el amor y la autonomía pueden ser más poderosos que las cadenas de oro de la tradición más antigua del mundo. Al caer la noche sobre los rascacielos, Mako podía cerrar los ojos sabiendo que su nombre ya no era un símbolo de la nación, sino el eco de su propia voz, libre al fin de los ecos del pasado. El pasado guarda secretos que aún inspiran el presente. Gracias por ser parte de Rostros Inmortales. Nos vemos en la siguiente historia.